Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Para adelgazar la tristeza, para subir los escalones otra vez a la claridad, para salir de las sombras y concebir que las sombras no nos persiguen y nos acompañan, para dar luz a las sombras y cobijarnos incluso debajo de ellas, hemos de convivir con el pasado y empezar a desterrar la cultura del peso del mundo, la cultura de las agujetas que encanallan nuestro camino, que son como trabas de esos núcleos familiares, de esas sagas familiares que nos envuelven, que nos ahogan y que a menudo nos perturban. Bueno, pues convivamos con ellos como si fuéramos unos recién conocidos, como si fuéramos unos recién llegados a nuestra propia vida. Imaginemos que llegamos de otro planeta, imaginemos que llegamos de otra situación, de otro lugar, de otro país, y nos acercamos a nuestra propia vida. La sentimos con nuestra propia intensidad, pero también la sentimos como si fuera una película, como si nos sentáramos otra vez a reírnos con nuestras propias torpezas y a compadecernos de nuestros propios éxitos. Bueno, pues eso es un poco convivir con el pasado, para salir de la tela de araña, de la cárcel de cristal, de toda la desolación que puede ocuparnos en cualquier momento. Convivir con el pasado será pues básico para empezar a adelgazar la tristeza, para empezar a conocer cuáles son los verdaderos métodos para desencajar la tristeza, para que nuestra cajita de música vuelva a sonar, para que nuestro mundo de futbolines, de batallas, de sueños, de ensueños, de casi héroes de cómic, vuelvan otra vez a latir en el parque infinito de nuestros sueños. Bueno, eso será convivir con el pasado, sacarnos lo que fuimos, lo que el viento se llevó, lo que pudo haber sido y no fue, aquello que hicimos y no pudimos ser, aquello que no somos, intentar buscar modelos extraños que no nos pertenecen. No queremos ser otra cosa más que nosotros mismos, no queremos ser otra cosa más que esa pieza que encaja en el puzzle general de la vida y que hace que nos sintamos plenamente acogidos en el árbol del universo, que hace que nos sintamos plenamente básicos y sensibles, con las antenas desplegadas, siempre abiertas, con las alas al viento, con el alma dispuesta a pelear, a luchar, a sentir, a crecer, con la vida suficiente para saber envejecer, para saber conservar al niño que llevamos dentro, para saber ser el mayor que aconseja, que da paz, que intermedia, que forma parte del eje central de ese camino en el fondo, sí, de perfección, de sabiduría, de felicidad, que es también la propia vida y a la que nosotros vamos a acompañar con la mejor energía de nuestras vidas. Conexiones naturales, pero teniendo cuidado de extender los mapas de esas conexiones, muchas veces llevados por el entusiasmo, por toda la capacidad de ilusión que nos da nuestra brújula, nos vemos más allá del faro sin pensar que en el horizonte nos vamos a encontrar con muchas mareas. Nuestra condición tal vez de ángeles activos, nuestra condición de heraldos de esa empresa invisible, nos lleva a menudo a un entusiasmo, a un derroche de energía que hace que justo antes de llegar al área definitiva, de llegar al área donde se resuelven las cosas, nos falte ese momento de impulso, ese momento de ilusión, ese momento de fuerza para prolongarlos en el tiempo. Por lo tanto, sí, conexiones naturales, pero sin lograr que lleguemos a electrocutarnos. ¿Por qué nos electrocutamos? Por una sobrecarga. Es evidente que la gente, que el mundo reconoce nuestra capacidad de entrega, nuestra capacidad de donación, nuestra capacidad de empuje, nuestra capacidad de ilusión, pero eso puede ser utilizado de forma un poco perversa o picaresca, eso puede ser utilizado en beneficio de otros fines, y cuando eso ocurre se introducen nuevos matices, nuevos acentos en la historia que estamos dibujando, y ese mapa de conexiones naturales se emborrona. Eso deja de ser tan maravilloso, deja de ser tan utópico y se convierte más bien en una carta de navegación que puede inducir al error,
sobre todo a los barcos que nos siguen. Quizá nosotros mismos no, porque ya estamos un poco curtidos en esa entrega, pero tal vez sí a los barcos que nos siguen, a los barcos enamorados de la aventura que tú puedas haber elevado o puesto en la pizarra. Por lo tanto, sí, conexiones naturales, lo más avanzado posible, árboles de la memoria, peldaño más para adelgazar la tristeza, pero mucho cuidado con esa sobrecarga, mucho cuidado con ese cortocircuito que puede atravesarnos el alma y sobre todo puede inducirnos a abandonar el camino, abandonar el destino de nuestra entrega, de nuestro vuelo solidario, afectivo, entregado, cariñoso, donante. Puede llevarnos a hacernos dudar de nuestra posición, de nuestro punto en esta tierra. Puede ayudarnos, pero siempre nuestro punto de referencia, ese árbol de la memoria, esas conexiones naturales, nos harán regresar al nido, al punto original, a ese punto de referencia, para que nunca perdamos y cometamos el error del ingenuo navegante. Otro pasito más para adelgazar la tristeza. Desbrozar el camino. Entre alledos y caminos de agua, entre la hojarasca, entre corredoiras, entre sendas y rúas que dan al cielo, entre caminos de lluvia, entre caminos mojadas, discurre nuestro destino. Ahí está, también esperándonos, ahí está fuerte, sigiloso, educado, elegante, también travieso, también a veces tramposo, pero ahí está para que desbrocemos el camino. Limpiemos la hojarasca, pero no, la vida no es un terreno llano ni limpio, ni es una ruta senderista perfectamente marcada. La vida es hallazgo y descubrimiento, es sorpresa, es capacidad de atracción, es capacidad de intuición, es mapamundi de emociones. En eso la vida nos ayuda completamente a invitarnos a desbrozar el camino, a limpiar, a con cuidado ver que cada hojarasca, cada punto aparentemente de irrupción e interrupción tiene su sentido. Que si el camino fuera llano, que si el camino fuera perfectamente marcado, no encontraríamos la mágica sorpresa del instante, esas sorpresas del andar en el camino, esa balada country que nos arrulla mientras descubrimos los ojos de la mujer enamorada, ese punto de luz, esa sencillez y a la vez complejidad con la que la vida nos regala cada día, a cada instante, en cada suspiro del alma vinculante. Sí, desbrozar el camino, pero no como una brigada de limpieza a lo loco, a lo loco, a lo loco. Desbrozar el camino con paciencia, con delicadeza, sabiendo respetar la labor humilde de la hojarasca, la labor a veces protectora de misterios, de sueños, de magias que tiene en su momento y en su luz. Es ahí, en ese desbrozar el camino, donde encontraremos la ruta perfecta para encontrar nuestros sueños, para convencernos, reconocernos y descubrirnos en cada instante de lo que aún nos queda por dibujar en nuestras vidas. Al desbrozar el camino no necesitamos ninguna indumentaria especial que nos manche la hojarasca, que nos revuelque la arboleda, que gocemos de el sabroso sabor de las moras silvestres, que vivamos la vida, que sintamos la realidad, que escuchemos el mundo, que nos dejemos guiar por las horas del corazón, por los relojes del tic-tac que iluminan nuestros sueños. Desbrozar el camino y ver la luz, recuperar la calma, sentarnos en el muelle de la bahía, o como Calypso Joe, bajo las tierras de Jamaica, o como el sabio pescador de Arosa, o como el emprendedor aventurero de los mares del norte. Ver la luz a través incluso de los árboles de la oscuridad, ver la luz siendo la misma luz, exportando luz, alimentando luz,
aliviando cualquier clase de apagones. Ver la luz y avanzar después de atravesar todos esos túneles del desamparo, de la desolación, del fantasma de depresión, adelgazar en definitiva la tristeza con voluntad, pero dejando correr, dejando que las gotas, esas pequeñas gotas malayas de la melancolía, vayan cuajando y vayan convirtiéndose en estalactitas, en estalagmitas de esas cuevas mágicas maravillosas que a través del mar, a través de las cavernas de suelos mojados, nos lleven al ancho mar, nos lleven al mar de la esperanza, nos lleven al mar de las fronteras sin fronteras, de la bandera sin fronteras, de la luz, de la luminosidad, del saber esperar, de la esperanza definitiva. En ese adelgazar la tristeza, en ese alimentar el alma, encontraremos, disolveremos cualquier tipo de agresividad, cualquier tipo de emoción espuria, y empezaremos a sentirnos bien. Ya no hay que correr a ningún portal a buscar la clave de la realidad, y me siento bien, y ya sé quién soy. Ya no me entretengo en pelearme con la oscuridad, simplemente la siento a la mesa, hablo con ella, discuto si es preciso, compartimos el camino, importamos experiencias el uno del otro, y conseguimos en definitiva que la vida cruce entre estas dos oceras, entre esas dos orillas, por los antiguos de caminos de carro, y tal vez hoy por mis corredoiras, las corredoiras de mi libro Soportales y Corredoiras, las corredoiras que siempre dan al cielo, las corredoiras que alumbran toda la capacidad de vida, toda la capacidad de ilusión, toda la capacidad de entusiasmo que pueda recorrer y abrir. Ver la luz, alimentarnos, recrearnos, ser mucho más, crecer, esperar en la luminosidad mágica que en todo lo que somos, en todo lo que crecemos, ser esos farolillos, como digo siempre, arrabaleros, irreverentes, juguetones, también noche, también la noche en mí, también diálogo perpetuo e intenso, con, ¿por qué no?, la dama oscuridad. Vale, muy bien. En el proceso de adelgazar la tristeza, tocar el horizonte, con la sutil guía del eterno hilo del amor. El bocadillo de ayer me gustaba más. ¿Qué quiere decir esto, el eterno hilo del amor? No estamos hablando del amor en pareja exclusivamente, no estamos hablando del amor enclaustrado, del amor de candado, del amor de hoy te quiero más que ayer y menos todavía, ¿no? El amor de las letras de las canciones habituales, estándares. Estamos hablando del hilo del amor con nosotros mismos, desde nosotros mismos, para nosotros mismos y en contacto con todo el universo, con toda la naturaleza. Ese eterno hilo del amor es el que nos guía a descubrir que hay algo más allá del concepto de horizonte, que nosotros mismos nos marcamos a veces nuestros límites y nuestras fronteras, autolimitándonos y pensando que no llegaremos nunca a ninguno de esos objetivos. Sin embargo, si habitan en el bazar de nuestras utopías, si habitan en el bazar de nuestros ensueños, es porque están ahí, como decía antes, esperándonos a que demos el paso, a que demos el saltito, el justo, necesario, que nos agarremos a esa pelotita luminosa de la infancia que hacía que corriéramos por el pasillo, por el largo pasillo, como si tuviéramos la máxima de las seguridades y echáramos los primeros pasos en esta vida, siendo también otra vez el niño del tobogán, siendo otra vez ese volcán de ilusiones, esa dulce espuma que imagina la marea, esa dulce espuma que baña todas las playas de la libertad. Ahí es donde estará ese horizonte, el tocar del horizonte. El tocar, pero como en una carrera perfecta de relevos, el tocar para revolvernos, para seguir avanzando, para seguir nadando, para seguir encontrando nuevas orillas, para versificar nuevas ideas, para dar luz a todo lo que nos rodea. Eso será tocar el horizonte. Eso será el fin del final. Eso será un fin que siempre empieza. Eso será una carrera que nunca termina. Eso será un abrazo que nunca aprisiona. Eso será semilla de libertad, son de vida, tiempo, ritmo, cajón, percusión, tam-tam del origen, vida y luz original,
Eso será lo mejor de nuestros sueños. Eso será, sí, esta vez, lo mejor de nosotros mismos. Lo que avanza y lo que nos hace avanzar. Lo que nos da vida, lo que nos da esperanza, lo que nos da luz de libertad. Espuma, arena, playa, sal, vida, libertad. Tocar el horizonte, ir más allá de todo lo que podemos imaginar. Tocar el horizonte, siempre tocar el horizonte. Ese horizonte que hay más allá del horizonte. Alimentar el sueño. Dar de comer a ese sueño que es mucho más que la razón, que nace del ordenador inagotable del alma. Alimentar el sueño, mimarlo, darle tiempo al tiempo, dejar que la naturaleza trabaje, dejar que cuerpo y alma convivan en paz por una vez, que sus velocidades se regulen y que en todo caso, si el alma, como va a muchísimo más velocidad, extienda sus alas protectoras a ese cuerpo vacilante que a menudo suele tropezar, que a menudo suele encontrar el camino menos oportuno para dejarse más de un jirón de piel en el camino. Bueno, pero eso también forma parte de la propia vida, ¿no? Alimentar el sueño también nos ayuda a rebajar las tensiones, a salir de la emboscada de esa tristeza que poquito a poco nos va ganando, que poquito a poco nos va robando espacio, suspiro, eternidad, y nos va dejando en la amargura del presente, en el obstáculo que estamos salvando, y no en lo que hay después del obstáculo, y no en el horizonte y en el paisaje infinito que vamos a encontrar después del obstáculo. Es muy importante alimentar el sueño porque ese tirón será el último necesario para que cualquier síndrome de apagón, para que cualquier síndrome de desfallecimiento, aunque caigamos, volvamos a levantarnos de la lona, sin necesidad de buscar el caos como última salvación, sin necesidad de abrazarnos a ningún apocalipsis ni a ningún Titanic, porque entonces ya no será necesario. Tendremos esa reserva, esa energía suficiente, esas nuevas energías afectivas que no se reúnen en un pantano, que no están en una central nuclear, que no están en un parque eólico, que están en el diálogo permanente entre nosotros mismos y en la propia naturaleza. Es ahí donde encontraremos senderos para alimentar nuestro sueño, para que el sueño nunca decaiga, para que nuestra voz, aunque sea temblorosa, todavía acierte a decir te quiero, todavía acierte a decir las cosas más bellas del mundo y sobre todo sepa escoger aquello que es más bello entre la hojarasca, aquello que es más bello entre la turbamulta, aquello que no nos lleva a la hipnótica del abismo ni nos lleva a la fe a la fe extraña por la marabunta. Es ahí donde encontraremos la clave para alimentar nuestro sueño, para ser mucho más, como digo, en total amplitud. Sí, porque definitivamente estamos en la línea del porvenir. Se quiera o no se quiera. Vacilantes, medrosos, con absurdas nostalgias para regresar a ese lar encendido que en definitiva ya desapareció, porque lo llevamos dentro y lo podemos reconstruir dentro. Somos como aquellos viejos exploradores en conexión con la tribu que descubren la magia de frotar piedras y sacar fuego, porque eso siempre permanecerá entre nosotros, ese valor del ancestro, ese valor de la herencia, de la autoridad, del que significa la costumbre. Todo eso siempre estará entre nosotros, todo eso siempre cuidará y mimará nuestros pasos, porque estamos en la línea del porvenir, en lo que somos, en lo que hemos sido y en lo que haremos posible ser, en todos los seres que nos prolonguen, en toda nuestra vida creativa, en todas las huellas que dejemos, sean corporales, sean físicas, sean emocionales, sean en obras artísticas. Ya lo sean todas mis canciones, todos los abrazos, todas las historias que puedas acoger. Definitivamente estaremos pues en la línea del porvenir, en todo ese equilibrio, en todo ese juego, en toda esa magia, lo que nos permitirá seguir en contacto con lo mejor de nosotros mismos
tener conciencia de futuro, sin abandonar todo lo que fuimos, todo el aprendizaje de lo que fuimos, sin abandonar toda la verdad de nuestros sueños, sin perder jamás la brújula de la ilusión, sin dejar de escuchar a aquel niño que fuimos y que siempre seremos, sin dejar de tener ninguna de esas vacilaciones también necesarias para seguir avanzando en todos nuestros conceptos. Eso será estar y seguir estando en la línea del porvenir. Por tanto, para adelgazar la tristeza, para subir esos escalones, para recuperar luz, para recuperar acción, para recuperar emocionalidad, tenemos pues que tocar fondo. Evidentemente tenemos que salir proyectados desde esa Posidonia oceánica, desde ese fondo del mar, desde esa incertidumbre, para poder ser en total amplitud, para reconocernos otra vez con nuestra capacidad primigenia de avanzar, con nuestra capacidad primigenia de descubrir, con nuestra capacidad magnífica para ser lo mejor de nuestros seres, la mejor versión de todo lo que somos, la mejor capacidad para escuchar, para crecer, para sentir, para imaginar, para crear. Ahí estaremos en la línea del porvenir, adelgazando la tristeza, tocando horizonte, conviviendo con el pasado, saliendo de todos los túneles, aprendiendo a darle otra vuelta a la palabra éxito, siempre con la luz encendida, siempre desde la nube hacia mi nube, como digo siempre, siempre entre soportales y corredores, siempre como hombre bosque, siempre desde la naturaleza a la línea del porvenir.